Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana tenemos la parasha Kititze. Normalmente se traduce de dos maneras: cuando salgas, en este caso cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, pero también se dice si tú sales a la guerra contra tus enemigos. O sea, en caso tal, más o menos. Esa es más o menos la idea. Pero también, como hemos dicho, se traduce como cuando salga, cuando ya se da como un hecho que uno va a ir a la guerra. O sea, que puede uno ir o debe ir. O sea, hay cierta flexibilidad en el sentido semántico del kititze. Es una parasha en la que se pueden analizar distintas dimensiones, como pasa con toda la Torá, ya lo sabemos. Pero en especial, estos últimos parashot, como hemos dicho, de la Torá, del libro de Devarim, están cargados de mucho significado. Tenemos que repetir e insistir en el hecho de que el Deuteronomio es la repetición. Entonces, al repetirlo hay cierto énfasis en lo que se está diciendo. O sea, esto no quiere decir que no haya énfasis en los otros libros de la Torá, lo hay. Sin embargo, en estas últimas, debido a que es una repetición, hay otras dimensiones que se destacan. O sea, no es repetir por repetir. Hay un sentido profundo, especialmente en las palabras que se usan acá, se aplican acá. Entonces, nuestros sabios místicos, hasídicos y en general los exégetas de la Torá han reflexionado mucho en torno a esto a lo que nos hemos referido. Ir a la guerra. Nuestros sabios dicen, bueno, si estamos dentro de la tierra de Israel, que es nuestra tierra, ¿por qué hay que salir a pelear? O sea, la Torah nos ha podido decir cuando tus enemigos vengan a amenazarte, etcétera, etcétera, y tú te enfrentes a ellos y pelees con ellos. Sin embargo, no dice así cuando tú salgas de la tierra, o sea, salgas de la tierra a pelear. O sea, la guerra no es en la tierra. Esto está claro. Es fuera de la tierra. Cuando sales, hay una salida. Entonces, esa salida es a la que le tenemos que poner mucha atención. Hemos visto a través de la narrativa de la Torá que la conquista de la tierra prometida trata claramente sobre un estilo de vida, una vida diferente a lo que se vive fuera de esta tierra. Por eso es la tierra prometida, por eso es la tierra especial. Es una tierra en la que tenemos que comportarnos de cierta manera. Hay que vivir la vida de cierta manera en la tierra prometida. No se puede vivir como en otra parte. Y hemos dicho que la razón de eso es porque la Kedushá, lo sagrado del Creador, que está en la tierra, Él quiere que esta tierra sea nuestra. Él quiere habitar entre nosotros, en nosotros. Tenemos por lo tanto que ser sagrados. Hemos dicho que la palabra sagrado se traduce literalmente como separado, separado de. Nosotros estamos separados cuando somos sagrados. ¿De qué estamos separados? Como hemos dicho en nuestro blog y hemos repetido acá, de las fantasías e ilusiones materialistas de ego. De eso es lo que nos separamos. Esas son las razones por las que nos separamos del Creador. O sea, todo el problema, por llamarlo así, de nuestra separación con el Creador, de todo el desmadre que tenemos en el planeta, es debido a que imponemos la agenda de nuestro ego sobre la agenda del Creador. Y la agenda del Creador es muy simple. Uno puede decir, bueno, es que es difícil estar con Dios, No, es todo lo contrario. Y uno dice, bueno, pero si es tan fácil, ¿por qué no estamos ahí? Porque no elegimos, no hacemos la elección. Entonces sabemos perfectamente desde que nacemos que lo que nos sustenta es amor.
como la manifestación material del amor desde que nacemos. Eso es lo que nos mantiene vivos, eso es lo que nos hace felices, eso es lo que nos satisface plenamente. Eso es lo que trasciende nuestra vida, lo que no es temporal, lo que no es vano, lo que no es pasajero. O sea, el amor lo trasciende todo. Entonces las fantasías e ilusiones de ego que son temporales, esas no trascienden. Entonces pongamos atención a qué es lo que trasciende para que nosotros estemos ahí en ese viaje donde estamos trascendiendo todo el tiempo. Trascendiendo tiempo y espacio. Todas las limitaciones de la dimensión material se trascienden cuando estamos conectados con lo trascendente, como es natural, es obvio, es una consecuencia. Sin embargo, lo que nos está diciendo esta parasha es: cuando te toque salir, cuando tengas que salir, si tienes que salir. O sea, en otras palabras, si tienes que confrontar esa otra realidad que no es la tierra prometida, esa otra realidad que no son los modos y atributos de amor. Entonces, y el Creador tu Dios te librará de esos enemigos, los pondrá en tu mano. Entonces nuestros sabios dicen, bueno, lo lógico es que si estamos con el Creador, ¿qué puede estar contra nosotros? Ya el rey David lo ha dicho muchas veces. Si tú estás conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Entonces, en este sentido entendemos que cuando salimos a pelear contra nuestros enemigos, Hashem nos los entrega en la mano, porque Él está con nosotros. Bien. Entonces, la parte que tiene que ver con lo multidimensional de lo que nos referíamos al principio, es que uno está viendo enemigos. Entre los enemigos uno tiene cautivos. El botín de guerra, por ejemplo. Pero en el caso particular está hablando de una mujer. Entonces uno va a la guerra, encuentra una mujer que le gusta y uno toma a esa mujer para sí, como de esa persona, como de uno, a la tierra. Entonces a partir de ahí hay una serie de mandamientos relacionados con lo que hay que hacer respecto a eso. Entonces la parte multidimensional, vamos a llegar a ella. ¿Qué representa eso? Primero, ¿qué representa la guerra? ¿Qué representan nuestros enemigos? Ya lo hemos dicho, lo opuesto a los modos y atributos de amor. O sea, la agenda de ego. Lo que nos limita. Esos son los enemigos. Esas ilusiones y fantasías que tenemos que conquistar, que Hashem pone en nuestras manos. En otras palabras, Hashem nos dice, estas son tus ilusiones. O sea, nos las hace ver, nos hace conscientes de ese lugar que no es la tierra prometida a donde salimos. Y que de hecho hay una confrontación, es algo contrario a nosotros, a nuestro enemigo. Entonces es un enemigo que hay que vencer y nuestra conexión con el Creador es la que hace el trabajo. En otras palabras, tenemos que mantener nuestra conexión con la tierra, con lo que somos, con nuestra verdadera esencia e identidad. Esa es nuestra tierra. Entonces, mientras estemos ahí, aunque salgamos, seguimos ahí. Lo que simplemente tenemos que hacer es poner atención, abrir bien los ojos, ver qué tenemos alrededor, en qué consisten estas fantasías e ilusiones, cuáles son estos enemigos. Entonces nuestros sabios dicen, la idea es, como ya hemos dicho, subyugarlos, o sea, hacerlos que nos sirvan. Si somos cosas que hemos creado muchas veces en nuestra fantasía. Queremos las cosas de cierta manera. Todos somos diferentes por esa razón. A uno nos gustan más las cosas de cierta manera y a otros de otra.
Entonces la idea es que esas otras maneras sean subservientes, o sea, que nos sirvan, que sirvan un propósito positivo, que nos eleve, que nos haga ser mejores. Ese es el principio. Entonces, traducido, otra dimensión. Los enemigos, el salir de la tierra, el mundo material. En otras palabras, la tierra prometida, ya lo dimos, es la conexión con el Creador. Esa es una dimensión. Es una dimensión que no corresponde al plano material porque estamos con el Creador. Con el Creador vemos la realidad material de una manera completamente diferente. Si no estamos con Él y estamos con lo que nosotros creemos, ya estamos lo que hemos dicho, el ego, nuestra agenda personal, ya esa es otra cosa. Ya esa es otra referencia. Esa no es nuestra identidad, eso va a ser lo pasajero, lo intrascendente, lo que nos satisface temporalmente. Entonces, salir de la tierra, cuando uno sale, está enfrentándose a una realidad distinta, que es virtualmente, potencialmente negativa. O sea, en otras palabras, no es nuestra realidad. Entonces, la idea de que la Torah nos está diciendo es que eventualmente nosotros vamos a tener que salir a ese mundo material. O sea, no vamos a quedarnos en la burbuja, por llamarla así. No es que sea negativo estar en la burbuja de estar conectados con el Creador. Ya quisiéramos estar constantemente conscientes de que estamos en esa burbuja. Pero tenemos un trabajo. Sabemos que hay una realidad material que es distinta a la realidad de la burbuja. Entonces, la idea es expandir la burbuja y meter el mundo en la burbuja. De eso se trata la Torah. De eso se trata la identidad de Israel, la misión de Israel, la alianza de Israel, la sociedad que tiene Israel con Dios. Hacer que el mundo material sea un lugar para que el Creador habite en nosotros. Ese es todo el plan nuestro en esta realidad material. Y eso es lo que nos dice la Torah, que es lo que tenemos que hacer. Lo repite constantemente, ya lo sabemos. La Torah, los profetas, Megilot, todo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a salir a una realidad material, que como hemos dicho son enemigos, son contrarios a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que enfocarnos en lo bueno. Lo bueno es la guerra que Dios pelea, Dios es bueno. Está con nosotros, Él va a hacer prevalecer lo bueno cuando nosotros salimos a enfrentar la realidad material. Entonces, en esa realidad material vamos a encontrar cosas, vamos a encontrar situaciones, vamos a encontrar ideas, sensaciones, sentimientos, pasiones inclusive, las cuales posiblemente no estemos preparados para abordar. Entonces, de eso se trata esta pareja. Es decir, bueno, cuando tú salgas y te encuentres con esta realidad, esto es lo que tienes que hacer. O sea, la Torah es eso. La Torah son nuestras armas con las que vamos a pelear, con las que nos vamos a enfrentar al enemigo afuera de la tierra, al salir. Esa es nuestra arma. Esa es nuestra armadura, nuestro escudo. Es el Maguen David y el Maguen Abraham y el Maguen Israel. Es nuestra verdad. O sea, la verdad nos protege. Bien, entonces, uno encuentra que en el mundo material hay cosas potencialmente positivas. Hay cosas que de hecho las vemos negativas por el hecho de que son parte del mundo material. O sea, negativas en el sentido de que nos pueden afectar negativamente. No es que necesariamente sean negativas, intrínsecamente negativas. Una situación, por ejemplo, ya hemos dicho que lo que representan las naciones, tendencias negativas de la conciencia. Por ejemplo, envidia, crueldad, indolencia, indiferencia, ira, soberbia. Eso es lo que vamos a encontrar cuando salimos de una realidad fuera de nuestra conexión con el Creador. Es lo contrario a esos rasgos negativos.
Pero ya hemos dicho en la parasha anterior, en el comentario que hicimos la semana pasada, que hay que darle la vuelta a esas tendencias, darle otra dirección. Decir, bueno, eres soberbio, no, eres orgulloso. Que esa soberbia y ese orgullo se canalicen hacia algo positivo. Tienes envidia, codicia lo bueno, pero sé lo bueno, no simplemente lo codicies. Entonces, eso envidiar lo bueno es quererlo. Para algo bueno, no simplemente por poseerlo. Las cosas cumplen una función. De ahí que hablemos de la trascendencia de lo que es bueno, hacerlo trascendente, no hacerlo pasajero, porque ya entonces pierde el valor que tiene. Entonces, la idea es que dentro de esas cosas que vamos a encontrar, aquello que encontremos potencialmente negativo, que vemos, que consideramos enemigos, hay algo bueno o algo que podamos transformar de ellos en algo positivo. Entonces ahí es donde viene que cuando uno encuentra en la guerra una mujer que a uno le gusta, una mujer hermosa, nuestros sabios místicos dicen, la hermosura es lo bueno que tiene el enemigo. O sea, el enemigo puede ser hermoso. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a concentrarnos en esa belleza y vamos a hacer de esa belleza algo bueno. Entonces la belleza en este caso representa lo potencialmente negativo, no el aspecto estético, obviamente, no estamos hablando de eso. Okay. Entonces cuando vemos una mujer, normalmente ya hemos dicho que la mujer representa un aspecto de alguna manera receptor y dador al mismo tiempo. Da y recibe. Todos damos y recibimos. Su servidor el otro día, hace unos días, estuvo metido en una discusión de las tantas que han surgido con tipos especializados en la Kabbalah, lo que llaman en hebreo Mekubalim, tipos que están metidos en la Kabbalah y tal. Entonces, ellos tienen a veces una concepción muy cerrada, muy cuadrada de los conceptos cabalísticos. Ese es básicamente el problema que su servidor tiene con ellos. Hay cosas muy rígidas ahí. Entonces una de las cosas rígidas que ella tiene es la mujer recibe. Es un elemento receptor. Yo le digo, ¿y quién dijo que no puede dar también? Dice, no, es que lo que da es precisamente su condición de receptor. Y yo, no. Todos somos receptores y dadores. Ahora, nosotros no estamos yendo en contra de lo obvio. Claro, el receptor pues, es una mujer, ¿no? O sea, recibe al hombre. Como una conexión, ¿no? Uno tiene un cable eléctrico, lo conecta en un soquete, ¿no? O sea, ahí ya nos hemos referido a eso. Pero hay algo más allá de eso. Hay otras dimensiones, ya lo hemos dicho. La vida es multidimensional. En el momento en que nosotros estamos viendo la vida desde una sola dirección, apaga y vámonos porque no tenemos idea de qué es lo que estamos hablando ahí. Normalmente la mayoría de nosotros en el mundo material vemos las cosas de una manera unidireccional. O sea, causa y efecto, ahí nos quedamos. Pero la idea es ver cuáles son las dimensiones de la causa y las dimensiones de los efectos para que entendamos cuál es la dinámica detrás. No simplemente, bueno, nacer, crecer, reproducirse y morirse y ya. Bueno, ¿y qué pasó? La vida pasó sin ningún sentido. Eso es contrario al judaísmo, completamente contrario. Que la vida tiene un sentido, ¿no? Hay que darle un sentido a la vida. Bien, entonces, en este caso, usan el ejemplo de una mujer. O sea, la mujer en este sentido representa, contrario al hombre, esto es muy importante lo que estamos diciendo, hay que destacar nuevamente, no queremos repetir lo que es importante, todo es importante, pero hay que ponerle atención a esto. Una mujer. Ya hemos dicho que normalmente las mujeres y los niños son exentos, por decirlo así, en una guerra. O sea, normalmente las mujeres y los niños uno no los mata. Tienen cualidades, ya lo hemos dicho, representan cualidades distintas. El niño potencialmente positivas antes de corromperse en las naciones donde viven.
Y las mujeres, si no se han corrompido en su conciencia, o sea que normalmente vírgenes en ese sentido, o sea, lo que representa la virginidad, o sea, lo puro, la pureza, es potencialmente positivo. Entonces, en este caso es una mujer, y una mujer hermosa además, o sea, tiene cualidades, ya le hemos dicho que la hermosura no es tanto el aspecto estético, es otra dimensión, o sea, sí es una mujer bonita en términos claros y llanos, pero también representa, eso que es bello representa algo positivo. O sea, ahí es donde vamos a ir. Eso es lo que vamos a rescatar. Entonces, cuando salimos a la realidad material y vemos algo que en apariencia es negativo, pero que es hermoso, vamos a hacer que eso hermoso sea lo positivo de esa condición que vemos que puede ser negativa, porque es enemigo, es parte de lo que estamos enfrentando. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, hay una serie de reglas que vienen a partir de eso. Entonces, tú la traerás en medio de tu casa, le raparás la cabeza. Y aquí hay una parte que la semántica que hemos dicho de estos últimos parecidos tiene varios significados. Dice, normalmente acá dice, entienden, o sea, las traducciones normalmente se basan en lo que ya se entendió. Porque, como hemos dicho, algunas traducciones literales no encajan, entonces hay que explicar lo que quiere decir. En hebreo significa algo distinto, entonces se explica en vez de traducirse. Entonces acá dice, y le vas a dejar crecer las uñas. Normalmente la traducción original es que se la vas a cortar. Entonces, claro, si uno dice le va a cortar las uñas, es como si la fuera a embellecer de alguna manera, ¿no? Porque las uñas muy largas no se ven muy bien. Entonces, ese es el sentido que tiene. Entonces, hay dos sentidos, de hecho hay varios sentidos. Algunos dicen, bueno, le da que hacerlo para afearla, raparle la cabeza para que se vea fea. Hay que ir a otras dimensiones. Ellos dicen, normalmente el cabello representa un excedente, como las uñas. Es un excedente de algo que sale de la cabeza. Pero normalmente lo que sale de la cabeza son pensamientos y emociones, de alguna manera. Entonces hay que eliminar el excedente en pensamientos y emociones del enemigo, pues viene de otro lugar. Entonces tiene que limpiarse de los pensamientos y de los sentimientos y de las emociones de la parte de donde vino. Eso es lo que nuestros sabios místicos entienden de esto. Y es lo que estamos tratando acá, porque ya los exégetas, Rashi y los demás, ya sean Rambam y Vinesra, se han concentrado en eso. Está bien, o sea, eso ya lo han dicho. Vamos a tratar de meternos en otras dimensiones que no han sido reveladas. Por eso tenemos el blog, ya lo hemos repetido muchísimas veces, por eso estamos haciendo estos videos. Mostrar cuáles son las otras dimensiones para que tengamos una idea completa dentro de nuestra conciencia, dentro de la multidimensionalidad de nuestra conciencia, de lo que nos está tratando de decir Akadosh Baruj Hu a través de sus mandamientos. Para no quedarnos en el aspecto literal de esto. O sea, agregarle, no enfrentar lo que ya se ha dicho. Ojo, esto hay que repetirlo, la gente tiene la idea de que uno acá está creando algo distinto a lo que hay. No. Estamos revelando lo que no se ha revelado, que especialmente la corriente hasídica se ha encargado de revelar. Y tratarlo de ponerlo en un contexto práctico. O sea, no tenemos que convertirnos en hasídicos, ¿no?, para entender esto. Podemos entender la filosofía y la percepción hasídica de una manera concreta de acuerdo a lo que nosotros vivimos día a día. Esto es muy importante. En eso consiste el valor que tiene, porque si únicamente se aplicara dentro de un contexto específico, cultural o social, entonces, están aislados. No tendría valor porque no se está aplicando al resto de la realidad material del mundo. Entonces, si es tan valioso como realmente lo es, tiene que tener valor en el resto de la sociedad, en el resto de la gente que piensan de otra manera, pero que pueden asimilar esa perspectiva y aplicarla a sus vidas igualmente, con el mismo resultado que ellos tienen, exactamente igual. O sea, el resultado que los hasídicos que viven de una manera hasídica constantemente, todo el tiempo, o sea, la gente de blanco y negro que andan por ahí, de esa corriente, de la misma manera como ellos lo hacen, lo hacemos nosotros, dentro de nuestra realidad material, que tenemos otro estilo de vida. O sea, cuando decimos estilo de vida no estamos hablando de algo distinto a lo que ellos hacen, simplemente
trabajamos de otra manera, nos enfrentamos a gente que no cree en Dios, por ejemplo, a gente que tiene malas mañas, que tiene malos hábitos. O sea, ellos no, ellos andan en su mundo. Está bien. Entonces, la idea es traducir eso al mundo material. De hecho, uno de los principios asídicos es hacer trascender esa realidad al mundo material y transformarlo para que sea un lugar donde el Creador habite con nosotros, con todo el mundo. No decir, esto es mío y yo me quedo acá y los que están allá, ellos verán a ver que es su opción, es su problema. No, eso es contrario al judaísmo, cuidado, y de eso va a tratar la parashá posteriormente. Porque todos estos mandamientos que vienen ahora en esta parashá y en el resto tienen que ver con nuestra relación con el prójimo, ya lo hemos dicho. Se enfatiza muchísimo en eso. Todo esto tiene que ver con nuestra relación con nosotros mismos y con nuestro entorno. O sea, no es algo para aislarnos, es algo para llevar a la realidad material, al día a día. Espero que se entienda esto. O sea, la idea no es crear acá contradicciones ni oponer una gente a la otra, es todo lo contrario. Es tomar precisamente la riqueza de aquellos que la han mantenido secreta, guardada en sus propios círculos, a través de los siglos, y aplicarlas a nosotros. Y eventualmente llegar a un punto de convergencia con ellos. Ellos van así, nosotros vamos así hasta que llegue un momento en que nos vamos a encontrar. Y vamos a seguir todos igual, parejos. De eso se trata la unificación, o sea, la reunión de los exiliados. O sea, no es coger a todo el mundo y ponerlos ahí ya. No, la idea es que cada uno converja en esto que se llama la tierra prometida, en esto que es Eres Israel. Salir del galut e ir a la Geulá, esa es la idea. Y todos estamos juntos y todos estamos armónicamente integrados en lo que Hakadosh Baruj Hu quiere que nosotros realmente vivamos en este mundo, que es lo bueno de la vida. La vida buena. Entonces, independientemente de si somos asídicos, de si no somos asídicos, independientemente de eso, hay que empezar a asimilar todas las enseñanzas de la Torá y las distintas dimensiones que tiene, en sus distintas dimensiones. Porque de esa manera lo vamos a proyectar en las distintas dimensiones que vamos a tener afuera. Ya hemos dicho, la Torá dice cada cabeza es un mundo, cada persona es un universo. Cuando una persona muere, muere un mundo, muere un universo. Somos diferentes, pero tenemos el denominador común de que somos imagen y semejanza del Creador, que compartimos la misma esencia. Eso nos impulsa, nos motiva, nos destina a ser de cierta manera como la Torá nos dice que seamos. Esa es la idea. Bien, entonces, es bueno hacer esta aclaración. La idea es que, ya hemos dicho, esta belleza representada en lo potencialmente positivo que vemos en el mundo material, que enfrentamos el día a día, lo incorporemos en nuestra vida limpiando todo lo que no sirve, todo lo negativo que vemos como enemigo, lo que encontramos en el campo enemigo, quitar todo lo malo de Dios, cortarle el pelo, cortarle las uñas. En otras palabras, ya traducido en la parte literal, que esta persona cautiva no se vea como se veía en su propia realidad, en su país, con su gente, con su cultura, que se quite de todo eso y diga, me gusta este nuevo estado o no me gusta. Entonces le da un plazo de un mes. Es interesante, estamos en el mes de Elul, un mes muy especial. Y nuestros sabios dicen que el mes durante un mes va a estar rapada y aislada, etcétera, etcétera. Dicen que ese es el mes de Elul, es el mes del retorno al Creador. Entonces, después, posteriormente, dice nuestro sabio que le da un plazo de un año, o sea, en caso de que un mes no haya sido suficiente. Pero el punto es de que estas personas que no forman parte de lo que es el judaísmo, que no entienden lo que es el judaísmo, que no están familiarizados con lo bueno de la vida, aprendan de eso, aprendan de nosotros y forman parte de nuestro pueblo. Esa es la idea. No lo entendamos como que esta salida a pelear con el enemigo es una misión, es una actitud misionera. Vamos a traer gente al judaísmo. No, cuidado, no es eso. No es eso. Por eso ya hemos dicho que esto tiene varias dimensiones. O sea, la idea es transformar aquello que está fuera en algo positivo, dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestro entorno. De eso se trata. Entonces, quienes vean que es así, participan, entran y dicen, nosotros queremos formar parte de esto, bienvenidos. Pero no es que nosotros salgamos allá con una estandarte o una pancarta diciendo estamos, no. ¿Ok? Esto es importante.
ella se removerá, se quitará las vestimentas de su cautiverio. Nuestros sabios hasídicos dicen que las vestimentas del alma son el pensamiento, el habla y la acción. Eso es lo que nos viste, o sea, en otras palabras, lo que nos identifica. Ya hemos hablado en un comentario en videos y en el blog, hemos dicho que las vestimentas son lo que nos identifica. Entonces vemos un policía por el uniforme, etcétera. Un médico, la manera de enfermero, viste de determinado este tipo de médico, este tipo de policía, este tipo de un general con las estrellas que tiene, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que identifica a la persona. ¿Qué es lo que nos identifica a nosotros? Nuestra manera de pensar, lo que decimos y lo que hacemos. Ese es nuestro uniforme, eso es lo que nos identifica. En otras palabras, como dicen en las naciones, el hábito no hace al monje, o sea, el vestido. Es lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que quitarle ella tiene que remover, quitarse su ropa, sus vestiduras. Se refiere a eso. En otras palabras, todo aquello negativo que tú expresas son enemigos. Ya sabemos que tienen cualidades, rasgos distintos a nosotros, opuestos. Entonces tienen que quitarse esas vestimentas. Bien, entonces hay una serie de mandamientos que vienen a partir de aquí. Que obviamente nuestros sabios dicen son difíciles de aplicar porque no se sabe, hoy día no se sabe cuáles son nuestros enemigos. Porque todos se mezclaron. 600 años antes de la era común, después de la destrucción del primer templo. O sea, la gente se asimiló, entonces ya no sabemos quiénes son los moabitas, los amoritas, los girgashitas, los yebusitas, inclusive los egipcios. Toda esa gente se asimiló. Pero bueno, sigamos. Entonces, inmediatamente vienen una serie de mandamientos que tienen que ver con nuestras relaciones con el prójimo. Y producto de toda esta situación, entonces cada cosa está, como ya hemos dicho, yuxtapuesta. O sea, una cosa está al lado de la otra. Y dice, bueno, empieza hablando de una mujer cautiva que uno encuentra en la guerra, que uno la hace pasar por un proceso para ser la esposa de uno. Inmediatamente habla de los derechos del primogénito. O sea, eventualmente de esa unión, porque esta cautiva se vuelve esposa, nacen hijos. Entonces ahí empiezan una serie de leyes que están relacionadas con eso, como la primogenitura, ¿no? Entonces dice la primogenitura es inviolable. Si el hijo salió malo de esta unión, o sea, no dice específicamente que es la unión con la mujer ex cautiva, no, pero se deduce que tiene que haber algo con eso. La primogenitura ahí viene. Bien, entonces tenemos que entender la primogenitura, como ya lo hemos dicho, nos referimos en el Éxodo de Egipto, en algún comentario que hicimos, ya sea en el blog o en los videos, que la primogenitura representa nuestra extensión, nuestra primera extensión como vida, o sea, la vida que se extiende, que se prolonga. Ese es el primer hijo que uno tiene. Esto es muy importante, pero también tenemos que entenderlo como el producto de nuestra relación con el Creador. Ya hemos dicho que el matrimonio representa simbólicamente nuestra unión con el Creador. O sea, cuando estamos casados, estamos literalmente casados con el Creador, ya sea hombre o sea mujer, para servir un propósito que tiene que ver con Él, con lo que Él quiere que nosotros seamos y hagamos. Entonces, ¿qué pasa? La extensión viene o se da producto de esa relación, de ese matrimonio con el Creador. Entonces, ¿qué pasa? Representa nuestra extensión, o sea, representa lo que va a seguir de esa conexión que tenemos con Él. Entonces, tenemos que ponerle mucha atención a lo que sale de esa primera extensión. Bien, entonces, esa primera extensión tiene dos opciones. O se va por el camino que uno ha elegido con el Creador, o lo contrario, o sea, lo que llaman acá el hijo rebelde.
Entonces ahí es donde vienen las leyes éticas del judaísmo. Si el hijo sale rebelde, hay que sacarlo de la comunidad, hay que eliminarlo. Es una reafirmación, ya lo hemos dicho de lo que hemos dicho en la separación anterior con relación al prójimo, ¿no? Cuando hacen idolatría, pena de muerte, etcétera, etcétera. Porque hay que ser sagrados con el cadáver. Hay que erradicar la maldad de tu entorno. O sea, dijimos que en la parasha anterior, Shoftim tiene que ver con justicia, tiene que ver con hacer lo correcto, con hacer prevalecer lo bueno y erradicar lo malo. Se repite 3 veces, lo dijimos, se dice 3 veces. Tienes que eliminar lo malo de tu entorno. Esto es consecuencia de lo anterior. Entonces pasa, el padre y la madre tienen que llevarlo a una corte. O sea, no basta con que uno de los padres, si uno de los padres está en desacuerdo, al tipo no se le puede hacer nada, al hijo rebelde. Ambos tienen que ir en consonancia del juez. Hemos dicho que los jueces normalmente eran levitas y coanim, que representa nuestra conexión permanente con el Creador. Dice, bueno, ¿qué hago con esto? Dice, esto tienes que eliminarlo. ¿Ok? O sea, en otras palabras, hay que ser despiadado con todo aquello que atenta con nuestra conexión con el Creador. O sea, en el momento en que nosotros dejamos que la maldad, en este caso, la maldad en la rebelión del hijo rebelde, que es un bebedor y un glotón, etcétera, etcétera, eso nos está separando del Creador. En el momento en que estamos separados del Creador, todos estamos muertos. Hay que evitar eso a toda costa. Todos los principios éticos que vienen de ahora en adelante, que son a rajatabla, o sea, hay que apedrear, hay que ahorcar, hay que colgar a la gente, ponerlo, a por ejemplo, al hijo rebelde, después de haberlo lapidado, hay que colgar el cadáver. Colgarlo para que la gente lo vea. En otras palabras, esto es un colectivo. O sea, en el momento en que nosotros estamos haciendo justicia, estamos haciendo lo correcto con nuestras vidas, haciendo prevalecer amor, sus modos y atributos de nuestra conciencia, no podemos dejar espacio para nada contrario a esos modos y atributos. Tenemos que enfatizarlo, vamos a repetir, lo seguiremos repitiendo. Amor, al igual que el amor de Dios, no cohabita con nada distinto a esos modos y atributos. Todo lo contrario a ello lo invalida, lo menoscaba, lo humilla, lo rebaja, lo contamina, lo destruye. Entonces no podemos hacer eso. O sea, aquí no hay gris, hay que enfatizarlo y hay que repetirlo hasta el cansancio. Hay que buscar el gris y tal, de lo blanco, no. O es blanco o es negro. Esa es la Torah, aquí no hay grises. Ojo, esas mentes liberales que dicen de la nueva era, que dicen no, que hay que aprender a coexistir con el mal. No, miren lo que está pasando con fundamentalismo islámico. Ahí está la prueba está clara ahí. Son enemigos, esos tipos están atentando contra la vida, atentan contra la integridad, son rajatabla con lo de ellos. Ellos lo que quieren es destruir e imponer lo de ellos. Y es maldad, no es nada bueno. Esto está claro. Lo mismo pasa con lo bueno, exactamente igual. Uno no puede dejar que nada negativo atente contra lo bueno que uno tiene. Nada, ni un pensamiento, inclusive, lo más mínimo. De eso se trata esto. Entonces, tenemos que hacer una elección, o queremos vivir en el gris, o no. Dice, bueno, pero es que claro que es difícil. En el momento que uno termina esta clase y sale a la calle y ya se enfrentan con lo negro, el choque entre el blanco y negro y la búsqueda del gris. Llegaron a un acuerdo. Que es a lo que estamos obligados, ¿no? Hay que ceder ante el jefe humillador y abusador y explotador, porque necesitamos un salario. Estamos cohabitando con el negro, con lo oscuro, con lo negativo. Como si no nos quedara de otra. Realmente, ese es el problema, ese es el dilema que tenemos en el mundo. Exactamente ese es el problema que tenemos en el mundo. Entonces, la idea de la conciencia mesiánica y de la redención es erradicar el mal de la faz de la tierra, como lo dice la Torah y como lo dicen los profetas. Eso va a pasar, tiene que pasar, tarde o temprano. Entonces, prolongar esta miseria y esta tragedia que vivimos todos los días, como la estamos viviendo en el mundo actual, en el desmadre en que vivimos,
Depende de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que empezar con nosotros mismos. Decir, bueno, ¿y cómo sales tú de ese rollo? Individualmente, trabajando primero con la conciencia de uno. Mientras nosotros en nuestra conciencia alberguemos espacio para esas cosas negativas, eso se va a reflejar afuera. Se va a reflejar. Eso lo comentamos en las yeshivas acá en Israel cada vez que hablamos de la situación política del país. O sea, mientras haya corrupción y protexia y toda esa serie de problemas que tenemos en Israel, vamos a tener o sea, estamos precisamente padeciendo los problemas que tenemos con nuestros enemigos. Porque esa misma actitud negativa es la actitud que nos reclama después, el que quiere imponerse sobre nosotros. Dice, sí, pero ¿por qué nos quieren imponer las naciones, esto y esto negativo, si nosotros no somos buenos, tenemos derecho a estar en esta tierra? Entonces, no, es que nosotros realmente no estamos siendo buenos. Esa es la verdad. Quitémonos las máscaras. Entonces, en el momento en que realmente seamos hermanos, nos preocupemos uno por otro. O sea, que hagamos de este pueblo lo que la Torá nos dice que tenemos que hacer. Todos los enemigos se van a acabar. Eso es lo que la ortodoxia proclama. O sea, como estamos hablando, decimos, oye, pero hay una manera que nos entendamos con nuestros hermanos que no observan los mandamientos. La actitud de ellos es rajatabla. Ellos dicen, no, ellos pueden ser judíos, pero tienen que hacer lo que tienen que hacer, tienen que hacer lo que dice la Torá. No hay que transar con ellos. ¿Cómo no hay que transar con ellos? Son hermanos nuestros. Sí. Hay que hacerles abrir los ojos y que vean. Y estamos todos en la misma página. Pero es una situación difícil, lo es. Porque es un proceso de transformación. O sea, no es cuestión de imponer nada acá. Ya hemos dicho que el amor no se impone. Esto hay que imponerlo. Suena a que esa es la manera como lo estamos diciendo. Pero la idea es empezar individualmente con nosotros. Ahí sí. Y ya vemos cómo eso se va reflejando en nuestro entorno material. Paciencia, hay que tener paciencia, pero eso pasa. Va a pasar. Tiene que pasar. Esto es muy esencial. Entonces, la manera como empezamos poniendo nuestro granito de arena es empezando con nosotros. Muchos calcomanías esas que ponen en los parachoques de los automóviles, especialmente están en inglés, no los he visto en español. Dicen que haya paz en el mundo, o que prevalezca la paz, algo así, en el mundo, pero que empiece conmigo. Dice, wow. Si sonríe uno y dice, tienes razón. ¿Quieres que haya paz? Empieza contigo. ¿Quieres que el mundo cambie? Empieza cambiando tú. Como tú quieres ver. O sea, el cambio que tú quieres ver en el mundo, primero míralo en ti. ¿Pero qué pasa? Eso basta para el entorno inmediato. Uno, su mujer o su esposo, depende, la familia. Ya lo otro poco a poco vamos viendo a ver cuando salimos a la calle, cuando salimos. Pero la idea es traer lo bueno. Cuando salimos a enfrentar el negro, traer lo blanco. Esa es la idea. Esa es la enseñanza esencial que hay en esta pareja. Cuando nos enfrentamos a algo que no es nuestro, que es enemigo, traer algo positivo ahí. Transformarlo en algo positivo. Fácil, no es fácil, claro que no es fácil. No es fácil, no es fácil. Pero la idea es que acá dice, mientras estamos con el Creador pelea esa guerra y pone a nuestros enemigos en la mano. Ahora, en esa guerra no vamos solos, vamos acompañados, somos un pueblo, somos una nación. Entonces, en esa unión es que está nuestra fuerza. Por eso cuando algo atenta contra esa fuerza, contra esa unión, que son los problemas que estamos leyendo acá, el hijo rebelde, etcétera, y lo que viene después, tenemos la posibilidad, Hasbe Shalom, de perder la guerra, de perder nuestra conexión con el Creador. Entonces inmediatamente vienen una serie de mandamientos que tienen que ver con el prójimo.
propiedad de la persona, se le perdió el burro, el buey, hay que ir a recogerlo. Somos una comunidad. Somos una comunidad que estamos unidos por la Torá. Esa es nuestra mamá. Entonces, ¿qué pasa? Hay que actuar en consulta. Todo lo de Levítico está repetido acá. A la propiedad tienes que ayudarlo. Tienes que no cobrarle intereses. Todo eso se repite acá. ¿Okay? Y las cosas que tienen que ver con la compasión. Es interesante. Habla de recuperar la propiedad descarriada, por decirlo así, animales en este caso, del vecino, de nuestro prójimo. Inmediatamente habla de la compasión de alejar a la madre antes de coger los pichones, para que la madre no lo vea. Compasión. Esa misma compasión que uno tiene de recoger el burro o el buey o la propiedad perdida del vecino, del prójimo, la tenemos que tener con los animales. La compasión. Tiene que reflejarse en todos los niveles y dimensiones de la conciencia, no solamente en un nivel. Dice, sí, pero es que son personas, no son animales. De eso se trata. Por eso era todo un movimiento de defensa de los derechos de los animales, como si los animales tuvieran derechos. Pero acá la Torá nos los está diciendo. Nos está diciendo, esa madre que tiene un pichón tiene sentimientos. Le va a doler que tú te lleves al pichón. Espántala antes de coger el pichón. Que ella no lo vea. Entonces inmediatamente viene el recordatorio de ponerse tzitzit. ¿Ok? Inmediatamente. ¿Cuál es la idea del tzitzit? Recordar los mandamientos. Y ponerlos en práctica además, no solamente recordarlos. Entonces viene la difamación en caso de infidelidad, adulterio, en fin, toda una serie de principios éticos que bueno que ustedes en detalle los lean, porque todos los comentarios que aparecen en esta edición que tenemos de Ascroll, ¿no? Que es básicamente una editorial especializada en textos hebreos con comentarios, todos los comentarios que aparecen en esta parasha están todos relacionados con lo que nuestros sabios han determinado como leyes rabínicas en la Gemara, en el Talmud. Esto es pura Torah oral, cuidado. Entonces, en vez de leerla literalmente, vayan viendo cada una de las leyes y estúdenla si tienen tiempo en los pies de páginas de las ciertas ediciones de la Torah, como esta que les digo que tengo de Ascroll, donde aparecen en detalle las explicaciones de todos estos halajot. Okay. Entonces habla de, nuevamente, la santidad del campo donde está la gente, remover lo negativo, proteger al esclavo que huyó, pureza sexual, no intereses, las promesas que se hacen al creador, ¿no? El derecho que tiene el trabajador de comer cuando está recogiendo la cosecha, comer de la cosecha que está recogiendo, leyes concernientes al divorcio y a volverse a casar, secuestro, difamación, proteger la dignidad de la persona que debe dinero, pagarle a tiempo a los trabajadores, nuevamente responsabilidad individual, consideración por el huérfano, la viuda y el converso, no darle la parte que corresponde darle a los pobres cuando viene la cosecha. Castigos a quienes, inmediatamente después de eso vienen castigos a quienes no transgredan mandamientos positivos. Normalmente la transgresión de mandamientos positivos son azotes. O sea, aquí habla sobre eso. Entonces es interesante porque una de las cosas que se nos olvidó decir anteriormente cuando apedrean al hijo rebelde y cuelgan el cadáver. Hay un pasú que dice, una frase que dice tienes que bajar, no debes dejar que el cadáver esté colgado mucho tiempo, porque eso es una abominación ante el Creador. Entonces nuestros sabios dicen, ¿de qué abominación está hablando? El hombre es imagen y semejanza del Creador. Es una vergüenza tener eso.
Eso es una abominación. A cada uno no le gusta eso. Entonces, de allí lo que dijimos en el comentario de la semana pasada, y lo hemos dicho antes, de que el Sanedrín sea bastante reacio a aplicar la pena de muerte. Que la pena de muerte, la muerte es una abominación para Hashem. Bien. Entonces, nuevamente, castigos por humillar a otra persona, usar pesas y medidas no alteradas, todo esto es repetición de mandamientos que ya se han dicho antes en la Torá. Y la parashá termina rematando, por decirlo así, o sea, haciendo énfasis en el recuerdo de eliminar la memoria de Amalek de la faz de la tierra. Entonces nuestros sabios dicen, ¿qué representa? Ya lo hemos dicho, una repetición, una reiteración, vamos a reiterarlo. Amalek representa, dicen que la gematria de la palabra Amalek se relaciona con la gematria de la palabra que tiene que ver con duda, con incertidumbre, con vacilación. Entonces estamos hablando de una guerra. Es interesante que empieza cuando salgas a una guerra, y una guerra permanente contra Amalek. Entonces empieza cuando sales a un enemigo y termina con un enemigo. Entonces nuestros sabios ponen énfasis en eso. Es interesante. La parashá habla de salir a la guerra y termina con un enemigo. Que hay que salir a una guerra a combatirlo, que es Amalek. Y esa guerra, la incertidumbre, la duda, el no saber, el gris del que estamos hablando. Decir, bueno, mejor me quedo así. Hay que erradicar eso. Esto es clave. Es interesante, ¿no? Porque y si no debes temer a Dios, o sea, no debes tener miedo de que Dios no te va a proteger en la guerra esa. Para que Hashem entonces tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos de alrededor. En otra palabra, una vez que nosotros eliminamos la incertidumbre, la duda, etc., Él nos va a dar descanso, nos va a dar tranquilidad. En la tierra que Hashem, tu Dios, te da como herencia para que la poseas. Y tú eliminarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y tú no lo olvidarás. Entonces, antes de terminar el comentario, vamos a hacer una anécdota que tienen los sabios hasídicos sobre este último pasuk. De eliminar la memoria de Amalek de debajo del cielo. Es interesante, porque decir, bueno, ¿por qué debajo del cielo? Se supone que Amalek hay que erradicarlo de arriba y de abajo y de todas partes. No, debajo del cielo. O sea, en el mundo material. Eso es lo que quiere decir debajo del cielo. O sea, es una realidad que tiene que ver con el mundo material. Lo que quiere decir, dicen ellos, sabios así, que Amalek, o sea, lo que es la duda y incertidumbre, o sea, lo que es lo contrario, un enemigo mortal que tenemos nosotros, está arriba sin ningún problema. O sea, arriba tiene otra mecánica que no sabemos. Entonces la explicación que ellos dan, es decir, bueno, pero ¿por qué debajo de la tierra y no arriba también? Arriba tiene otra función, no sabemos cuál es. Entonces, la idea es que cumplamos los mandamientos en este mundo material, erradiquemos toda la conciencia de incertidumbre, porque cuando estemos arriba vamos a entenderlo de otra manera. Pero eso ya no nos corresponde a nosotros debatirlo acá. Eso lo vamos a debatir con la voluntad y el amor de Hashem, cuando Hashem nos dé la oportunidad y el privilegio de vivir en el Olam Abba lo más pronto que podamos. Y que lo hagamos desde acá. De eso se trata la conciencia mesiánica y la redención final. La redención final es el Olam Abba en el mundo material. O sea, que el mundo material y el mundo espiritual, o sea, el Olam Abba, o sea, el cielo, que llaman, el paraíso, confluya, converja con el mundo material. O sea, tanto la parte espiritual como la parte material se van a relacionar en el mismo nivel. Esa es la idea. Eso es lo que nuestros sabios nos han enseñado acerca del Olam Abba. O sea, que el Olam Abba lo podemos, o sea, la idea subyacente que hay detrás, el mensaje subyacente es que podemos vivir el Olam Abba en el Olam Hazé ahora, acá, en el hacer, en el ser material. De eso se trata la Torah, de eso se trata todo. Ese es el final, ese es el propósito, esa es la finalidad de todo esto.
Entonces, veámoslo de esa manera, entendamos lo que es así. No hay otra manera de entenderlo además. Todas estas dimensiones de las que nos hemos referido al principio del comentario que estamos explorando acá, es para que en la conciencia entendamos de todas las posibles maneras lo que significa esto que estamos hablando. ¿Qué es el enemigo que estamos ahora? ¿Cuál es la mujer hermosa que queremos traer a casa, que la queremos convertir, etcétera, etcétera? ¿Qué representa todo eso? Que podamos asimilarlo en todas las posibles dimensiones que podamos captar, asimilar, experimentar, sentir. Que a su vez nos lleven a una conexión más sólida, más permanente, más constante, más consciente con el Creador. De eso se trata. Entonces, cada vez que salgamos a la calle, estemos pendientes de que estamos conectados con algo superior. Es interesante, al principio se nos olvidó decir en las traducciones, porque quedándonos en las traducciones, dice cuando vayas a pelear sobre tu enemigo. Dice, no dicen contra tu enemigo, sino sobre tu enemigo. Esa es la traducción literal del hebreo. Entonces, nuestros sabios dicen sobre tu enemigo, que tú estás encima de tu enemigo. Tú nunca vas a estar al nivel de tu enemigo, tú tienes que estar encima de él. ¿Qué es encima? La conexión a la que nos estamos refiriendo con el Creador. Ese es el estar encima. Entonces vemos el mal y nos hace cosquillas básicamente. Esto es fácil de arreglarlo. ¿Por qué? Porque estamos en ese nivel de que estamos encima de eso. Lo otro no está encima de nosotros. Es interesante, la Torah puede decir, cuando vayas a pelear contra el enemigo que tienes encima. Fácil, ¿por qué no ha podido decirlo? Tenemos enemigos por todos lados. Israel toda la vida ha tenido enemigos, nos quieren destruir. Entonces fácilmente nuestro sabio, nuestro profeta puede decir, el enemigo que tiene sobre ti, pues realmente están encima de nosotros, están ahí, y dele, y dele, y dele. Las Naciones Unidas, el mundo islámico, nos quieren destruir, están encima. Pero sin embargo no es así, la Torah nos dice, nosotros estamos encima de ellos. Por eso prevalecemos, por eso estamos acá, por eso no nos podemos dar por vencidos. Y tenemos que prevalecer no por ego, porque nos sintamos superiores, sino porque la Torah nos dice que así es. Esa es nuestra esencia e identidad. Y es un estar por encima porque somos buenos, no es por nada más. Porque hay que hacer prevalecer lo bueno, hay que hacer trascender lo que es bueno y mostrar esa trascendencia a lo intrascendente para que lo intrascendente aprenda y se vuelva trascendente también como ese amor de Dios. Esto es. No le demos más vuelta al asunto. Realmente. No vamos a perder tiempo con dudas y vainas. ¿Eso es para qué? Vamos directamente al grano. Esta es la realidad. Bueno, lo que tenemos es que asumir la realidad que es nuestra esencia y verdadera identidad. Vivir a partir de eso, a partir de ese principio, a partir de ese fundamento. Y vamos a estar sobre nuestros enemigos. Es así y va a ser así. Bien. Entonces, les deseamos que este mes de luz sigan reflexionando, sigan con sus reflexiones. Y que esas reflexiones nos lleven al retorno. El Lul es el mes del retorno. Y un retorno doble. El Creador retorna a nosotros y nosotros retornamos al Creador. Entonces el Talmud cuenta la analogía de que en mes de Lul el rey viene al campo para ir al palacio. Entonces en el campo saluda a toda la gente. Dice que en el campo estamos con él cara a cara. Entonces viene caminando y nosotros lo saludamos. Entonces cuando entramos al palacio Rosh Hashanah y Yom Kippur. Entonces, y ahí es distinto, estamos en la casa de él. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos allá, reverencia, temor reverencial. Estamos en su casa. Pero cuando él viene al campo, camino a su casa, Elul, estamos ahí con él.
hola. Entonces cuentan nuestros sabios que ahora es cuando hay que pedir. Porque cuando estamos en el palacio hay protocolo, no podemos entrar allá en la medio de la multitud y gritar a cada no, cuidado. Guardar la reverencia, el recato, el decoro, pues estamos ahí, estamos ante la presencia del Creador en su casa. Pero cuando estamos en el campo, Él sale y estamos ahí con Él, caminando por el campo. Entonces vamos, lo abrazamos, lo besamos. Y dice, papá rey, Avinu Malkeinu, mi padre y mi rey, tengo este problema, ayúdame. Y él dice, claro que sí, ¿qué es lo que quieres? Entonces, ¿qué pasa? Hay una multitud de gente que está en el campo, ese campo que es el donde van caminando a él. Y ahí no hay guardias, no hay protocolo, no hay nada. Viene caminando. Entonces él dice, sí, ¿qué es lo que te quieres? Tuyo, ya es. Nos concede todo lo que nos tiene que conceder. Es un momento muy emocionante, porque estamos viendo una dimensión en la que el Creador y nosotros estamos en el mismo campo. Ese campo que es la vida buena. Ese campo que es el amor nuestro con el amor de Dios juntos. Besándose, abrazándose y redimiéndonos en ese amor. De todo lo que necesitamos, todos los rollos, todos los problemas, toda la vaina que tenemos, todos los asuntos que tenemos pendientes, se resuelven ahí. Con una mirada del Creador, con una sonrisa del Creador, dice, todo está bien. A propósito, te espero en el palacio. Entonces, agarremos este Elul, reflexionemos estos parashot, los últimos de la Torah. Pongamos mucha atención. Librémonos de estas cosas malas, de estas vestimentas que tienen los enemigos. Y hagamos prevalecer nuestra identidad, nuestro amor, por sobre las fantasías e ilusiones de ego que corresponden al mundo material, que nos seducen al gris, a teñir nuestro blanco de negro. Entonces pongamos atención, reflexionemos, sintamos ese amor que ya está dentro de nosotros, conectándose con el Creador, con el amor de Dios. Este es Ma Israel, ese preludio al beso y esa consecuencia del beso. Y quedémonos ahí. Esa es nuestra tierra. Esa es nuestra esencia e identidad. Ese es nuestro destino. Esa es nuestra conexión con el Creador. Entonces, con mucho amor, con mucha paz, con mucha tranquilidad, con mucha shalom, totalidad, les deseo un muy bendecido y redentor mes de Elul. Que pasen un día muy lindo, lleno de bendiciones, este y todos los días de vuestras vidas. Feliz resto de semana. Shabbat Shalom. Y hasta la próxima.